Bendiciones para todos. A su Biblia vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 22. Vamos a ver el versículo número 5. Deuteronomio capítulo 22, verso número 5. Dice el texto: no vestirá la mujer traje de hombre, y el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Padre, te damos gracias en esta noche por esta porción de tu palabra, con la que tú has de edificar nuestras vidas. Nosotros rogamos al Padre, en el nombre de Jesucristo, que ponga comunión en nosotros con tu Santo Espíritu, de manera que esta tu palabra pueda ser revelada en nuestras vidas, y allí revelada se convierta como una semilla sembrada en buen terreno, que puede crecer y convertirse en un árbol que da fruto que abunda para la gloria de tu nombre y para la bendición de nuestras vidas. Quita las distracciones y permítelo estar en comunión contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, póngase cómodo si gusta sentarse. Le voy a contar una historia. Había unos años una ciudad moderna, una de esas ciudades modernas, que abrió una tienda con un nuevo concepto muy revolucionario, muy moderno. Y era una tienda en que nada estaba clasificado por género, que era una tienda en que no había diferencia, no había ropa de hombre ni ropa de mujer, no había señales, no había reglas, no había límites. La idea era ser lo que tú quieras ser, sin que nada ni nadie te diga si está bien o está mal. Y lo más simbólico era que en esa tienda no había espejos. Y allí llegó un joven llamado José un día, y entró y tomó prestado un vestido y un sombrero. Bueno, y a modo de broma, pues José se puso, de juego, se puso el sombrero y el vestido, y la gente empezó a aplaudir a José, y nadie lo juzgaba. Y pronto José se volvió visitante frecuente de esa tienda novedosa. Y andando el tiempo, José cambió la forma de vestir, la forma de hablar, incluso de la forma en que se veía a sí mismo. Y allí encontró la aceptación de toda aquella comunidad que visitaba esta tienda, pero lamentablemente no encontró la dirección correcta. Un día José tuvo un sueño, y cuenta la historia que José estaba frente a un gran espejo cubierto con una sábana, y escuchó una voz que le dijo: ¿quieres ver quién eres realmente? Y cuando José quitó la sábana de ese espejo, no había nada, no había imagen, solamente oscuridad. Y José se despertó con un gran vacío y una gran preocupación. Y cuenta la historia que José, saliendo un día de la tienda, dice que caminaba sin rumbo por la preocupación de ese sueño que tuvo. Y entonces vio una iglesia con un letrero, un cartel que decía: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14:33. Y entonces José entró buscando calidad, pero allí se encontró con otro tipo de confusión. La iglesia, en esa iglesia sí había espejos, pero desafortunadamente los espejos estaban rotos, estaban sucios y estaban distorsionados. Allí le dijeron a José que solo se aceptaban los hombres con camisa y con corbata, y que las mujeres se acercaban cuando llegaban con faldas hasta los tobillos, y que el color del lápiz de labios, el largo del cabello o el tipo de tela con que se vestía la gente eran los indicadores de la santidad. Y entonces allí encontró José
En lugar de gracia encontró reglas. En lugar de identidad encontró estereotipos. Y en lugar de la libertad en Cristo encontró el temor al juicio de los humanos. Y entonces José salió y quedó pensativo. ¿Y dónde está el verdadero rostro de Dios? Y definitivamente hoy vivimos en un mundo que está en dos extremos. Dos extremos que oscurecen el propósito y el plan de Dios en esta tierra. Por un lado, una cultura secular, la cultura del mundo, en que se borra o se quiere borrar la diferencia entre el hombre y la mujer, en que se quiere borrar o eliminar la diferencia entre lo sagrado y lo profano, en que hoy se quiere quitar la diferencia entre lo verdadero y lo falso, y todo en nombre de la libertad. Y entonces ahora la gente, cualquier cosa es buena, cualquier cosa es verdad, y no importa cualquier cosa que se haga, porque no hay diferencia entre lo que es santo y lo que es pagano. Y por otro lado, un mundo religioso o un grupo, un sector religioso que le impone a las personas vestimentas, códigos externos y formas como si estas cosas externas fueran el camino hacia la santidad. Y sin embargo se olvida o se ignora todo el tema relativo al corazón del hombre. Y ambos extremos, ambos modelos tienen algo en común: la distorsión del reflejo de Dios en el ser humano. Y ese es el punto quizá clave de todo esto. Que dos extremos en esta tierra, dos grupos extremos, se levantan en contra de la palabra de Dios, de la verdad eterna. Y hoy vamos a ver, a la luz de este texto del Antiguo Testamento que acabo de leer, de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, un texto muy antiguo, pero un texto quizás mal entendido, mal usado, y que en vez de aplastar como se usa, es un tema, es un texto para liberar y para sanar al mundo o a la comunidad cristiana que lo pueda recibir. Este versículo que acabo de leer no se trata de moda, no es una guerra entre pantalones y vestidos o faldas. Se trata de un versículo mucho más profundo, y quiero que presten atención. Por eso vamos a hablar esta noche brevemente, si el tiempo me lo permite. Se trata del diseño de Dios para la identidad del ser humano. Se trata de un versículo que habla de la pureza del culto verdadero. Se trata de un versículo que habla del reflejo claro de nuestra identidad como hombre y mujer creados a su imagen. Y fíjese que es un texto que usted lo escucha y es un texto que muchas congregaciones, iglesias usan para querer cambiar el orden de Dios, para querer establecer reglas, modelos que no es lo que Dios puso y dijo en este texto que se escribió hace muchos años. Así que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver este texto en un espejo restaurado, no en un espejo que está roto, sucio o dañado, que José no encontró respuestas cuando fue a esa iglesia, a la historia que conté hace unos momentos. Así que no es un texto para juzgarnos sin amor, ni para aprobarnos sin verdad, sino para revelarnos quiénes somos realmente delante de nuestro Creador. Así que primero vamos a ver un poco el contexto histórico, cómo es que este texto se escribió, qué es lo que dice, cómo fue hecho, cómo es la historia.
Y quizás vamos atrás a los tiempos de Moisés, a los tiempos del siglo III antes de Cristo, a los tiempos de 200 años antes de Cristo, al siglo XIII, perdón, no más tiempo, ¿verdad? 1200 años antes de Cristo, muchos años, ¿verdad? A los tiempos de Moisés. En un tiempo en que tanto los hombres como las mujeres de todo Medio Oriente usaban prendas similares en su forma general. Se usaban túnicas largas, mantos y cinturones. Así que todo el mundo usaba lo mismo, en forma general. Una túnica para vestir, los machos, varones y las hembras, mujeres. No había otro tipo de vestimenta que los planes. Así que la diferencia entre el vestido masculino de los hombres y el vestido femenino de las mujeres no era la prenda en sí misma, porque era una túnica para todos similar. La diferencia entre uno y otro estaba en el estilo, en el corte, en los colores, en los adornos y en el propósito de la vestimenta. Así que usted no puede usar ahora y decir como que esto es de pantalón y de falda, porque no existía falda y pantalón en los tiempos bíblicos, eran túnicas. Así que esto va más allá de lo que quizás se quiere interpretar y que se ha mal usado tanto tiempo. Así que la distinción entre una y otra vestimenta estaba en tres factores importantes. Primero, en el diseño y la función. Las túnicas de los hombres eran más rectas, más simples y pensadas para el trabajo físico y para la guerra. Así que era un diseño de una túnica un poquito más recta, con menos complicaciones o complejidades, pensada en un hombre que iba a trabajar o que iba a pelear para la guerra. Y las cortinas eran más largas, la misma túnica, pero más larga, con adornos y con detalles decorativos. Así que fíjense que era la misma ropa para los dos, el mismo pantalón para los dos. Uno era de un diseño, otro de otro diseño, el mismo pantalón. No habían dos pantalones diferentes, ni había falda, eran dos vestimentas iguales. O una vestimenta igual, diferenciada en el diseño, en la forma que estaban hechas. Así que había un pantalón de hombre y un pantalón de mujer. O una falda de mujer y una falda de hombre. O una túnica de hombre y una túnica de mujer. He dicho a propósito pantalón, no es que me equivoqué. Es para que usted entienda que no hay diferencia entre la vestimenta del hombre y de la mujer en la antigüedad. Como usted quiera llamarle, túnica, pantalón, vestido, falda, bueno, era una sola vestimenta. Y no había diferencias más que en el diseño. Una era recta, era una túnica recta para pensada en el trabajo físico, la guerra, y la otra era una túnica más larga, pensada para otro propósito y con adornos y decoraciones específicas que la distinguían. Usted veía que era un hombre porque veía una túnica sin detalles. Veía una mujer y veía los colores y los diseños y los adornos y sabía que era una mujer por el tipo de diseño que tenían. Pero era el mismo tipo de diseño, de forma, en túnica, uno con otro. Digo lo siguiente, colores y bordados. Las mujeres usaban telas más coloridas o bordadas y los hombres usaban colores más sobrios. Así que la distinción estaba en el color y en el detalle de un bordado, un adorno que la mujer poseía, pero era la misma vestimenta, la misma túnica, el mismo pantalón, la misma falda, no habían dos. Así que yo no sé, otro evangélico ha sacado esto. Dice que pantalón y falda, donde que se inventa los evangelios, inventa esas cosas. Y en tercer lugar, las mujeres usaban accesorios que los hombres no usaban. Usaban velos, usaban joyas, las mujeres usaban joyas en los tiempos antes de Cristo, en los tiempos de Moisés. Usaban cintas, y los hombres usaban cinturones.
cinturones de guerra, obviamente, y usaban capas de viaje. La misma ropa, con detalles diferentes. De manera que esa era la vestimenta que se usaba en los tiempos de Moisés. ¿Y cuál era la situación? Habló del tiempo de Moisés, el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo escogido, el pueblo de Israel. ¿Y qué era lo que se usaba en los otros pueblos? ¿Qué era lo que usaban las otras culturas paganas, vecinas? Bueno, pues cambiar de vestimenta de género, era parte de los ritos idolátricos y cultos sexuales que existían en los templos de Astarte o de Baal. Así que cuando Dios habla, no te cambie vestido, ni use lo que traviaba la cosa de mujer de hombre y hombre de mujer, se está refiriendo a esa práctica que era un desafío al ordenamiento de Dios y a la mezcla de lo espiritual con lo pagano que se usaban en las culturas que rodeaban a Israel. Así que no es que tú te pongas ropa porque no te la pongas, es un tema de ropa, es un tema espiritual profundo, de una práctica perversa pagana que voy a detallar más adelante, que existía en los tiempos cuando Dios dijo, y no se ponga ropa de mujer el hombre, ni la mujer ropa de hombre. Pero no es en el contexto que usted lo quiere pensar, porque dice mucho ejemplo, es en este orden que Dios está hablando, porque había un principio espiritual. No habla simplemente de ropa moderna, de pantalón y falda. El principio eterno detrás de este mandamiento es mantener la identidad y distinción que Dios le dio a cada género. Identidad cristiana, identidad de la creación de Dios. Evitar la confusión, evitar la imitación indebida de cualquier asociación al desorden sexual o espiritual que había en el vecindario. Así que es algo más profundo de un vestido y un pantalón. Es un asunto de identidad que espiritual. Es un asunto de no ligar, de no permitir que haya una confusión en el tema de la adoración a Dios y a lo que Dios había dicho. Así que esta abominación que Dios habla no es un asunto de moda ni de estilo, no es de falda y pantalón, es un asunto de orden espiritual. Es un asunto que está Dios hablando de todo aquello que atenta contra el diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Así que estamos hablando de que ese elemento diferencial de la vestimenta está siendo puesto de relieve porque atentaba contra la identidad de lo que Dios había dicho en el orden específico, lo que era un hombre y lo que era una mujer. Y entonces, ¿qué sucedía? Bueno, digo y repito, ¿verdad? Esas prácticas paganas de cambiar de vestimentas desviaban al pueblo de Dios de la identidad, del orden que Dios establecido. Así que no era no te pongas la ropa porque no, ni porque es una moda. Es que esa práctica de cambiar la ropa se usaba en ritos paganos que cambiaban el diseño de Dios, cambiaban la adoración de Dios a otras entidades y deidades que no eran las que estaban permitidas. Y hablaba sobre los dioses paganos, ahora voy a hablar un poquito más con detalle. Aquí sí que no es simplemente una mención ética aislada, tiene raíces en el contexto de la idolatría y el contexto religioso de la época, que es muy profundo porque habla, ¿verdad?, de una adoración a otros dioses que no estaba permitida y que traería consecuencias como las trae. El problema que quizás nosotros vemos en los textos, pero no en el contexto, que Israel se vivió en pos de los dioses paganos y que adoraban a Dios Baal. Pero usted va a ver lo que significaba esa adoración que Israel se metió. ¿Por qué fue ese juicio de Dios tan severo que lo desarraigó y
lo mantuvo, ¿verdad?, en dispersión. Y llegaban esos juicios y dice, pero ¿cómo es esto? ¿Y qué Dios es tan malo? ¿Qué pasa tanta gente? Yo voy a ver que no eran cosas pequeñas las que sucedían en esas cosas, en esos ritos, como hoy sucede y se permiten bajo el consentimiento de muchas iglesias o líderes de este tiempo. Así que vamos a ver un poquito más cómo ese transvestismo, como se le llama ahora, o travesti, lo que se visten de mujeres y de hombres, de bebés, ¿verdad? Hombres de mujeres y mujeres de hombres. Cómo el transvestismo y la confusión de género que había en esa época, como la hay ahora en estos tiempos, eran usados en los ritos paganos de aquel tiempo y particularmente en los ritos a la diosa Astarte, también llamada la diosa Acera o Istar, mismo nombre en diferentes lugares, o al dios Baal, que la Biblia habla muchas veces y que usted ha escuchado recurrentemente. ¿Cuáles eran estos cultos que sucedían allá? Bueno, el culto a la diosa Astarte, Acera o Istar, eran la misma diosa en diferentes lugares con diferentes nombres. Y ese culto a esa diosa cananea y babilónica, que era la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, de la guerra y del cielo. Tengo ese tema, ¿verdad?, que la reina del cielo, que es Astarte, Astaró, Istar, la cabal de María, la reina del cielo. Los católicos, ¿verdad?, es de ahí que viene ese culto pagano. Y ahí vamos a hablar de ese tema un poquito más. Y a esa diosa se le rendía culto en templos donde se realizaban actos sexuales como parte de la adoración. Parte de la adoración a esa diosa era en el templo de esa diosa, habían actos sexuales como parte de los cultos. A los hombres les gustaban esos cultos porque había prácticas sexuales. Bueno, pues esa diosa, ¿verdad?, dentro de esos rituales participaban prostitutos varones y prostitutas hembras, para la redundancia, sagrados. Allí habían en esos templos hombres y mujeres consagrados a esos actos sexuales de ese templo, dedicados al servicio sexual en ese templo. Y allí iban hombres a tener actos sexuales con hombres y con mujeres. Y era el tema, ¿verdad?, que adoraban a Dios Baal, pero no era con un velón que iban a tener un velón. Era acostarse con mujeres, con hombres, hombres con hombres y mujeres con mujeres, a estos templos paganos. Eso fue la práctica de Israel que lo llevó a la situación que tuvo. La adoración a esos dioses, esa diosa Astarte, Istar o Acera. Así que el culto al dios Baal era parecido, pero este era el dios de la lluvia y de la fertilidad agrícola. Y también en esos cultos a ese dios de la fertilidad y de la lluvia había prostitución ritual, igual que la de Astarte, y algo más. Habían sacrificios humanos. A veces le mataban niños a dioses y personas. Había sacrificios y prácticas sexuales simbólicas para estimular la fertilidad de la tierra. Obviamente lo que le estoy diciendo. La adoración al dios Baal y a la diosa Astarte no era con un librito y un cantito, ¿verdad?, y con 3 velones. No, era una práctica sexual de prostitución. Y allí había transvestis, hombres que se vestían de mujer y mujeres que se vestían de hombre para tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Y a esa era la prohibición. Y no te pondrás ropa de mujer y ropa de hombre para que no caigan en esa corrupción y terminen esas prácticas paganas que te van a llevar a la destrucción, como finalmente lo llevaron en desobediencia a ese pueblo. Así que la vestimenta tenía un papel en ese orden, ¿verdad? Era un elemento fundamental en esos rituales
de la inversión de los roles sexuales como un acto simbólico de la conexión con lo divino, en especial con esos dioses, que es una palabra sofisticada, andróginos, o sea, dioses que tenían dos sexos. Y ahí que viene ese tipo de vestimenta, porque usted tenía que vestirse Dios tenía dos sexos, ¿verdad? Macho y hembra. Entonces usted era varón y tenía que tener relaciones con otro varón para hacerse un pecho y para otro también. Es una cosa tremenda, diabólica, como lo es. Así que estos actos rituales simbolizaban una conexión con esos dioses que tenían dobles sexos específicamente y con los dioses de la fertilidad. Así que se iba a un culto a esos templos por temas, ¿verdad?, de adoración a esos dioses, que habían actos sexuales, porque eran dioses que estaban destinados supuestamente como personas de la fertilidad en ambos casos. Así que en estos rituales, los hombres que se vestían como mujeres en honor a la diosa Istar, diosa babilónica, o Astarte, el nombre cananeo de la diosa, y varones asumían ropas femeninas, incluyendo cosméticos y adornos. Eso no lo trae que no es de ahora. Hablo de 1200 años antes de Cristo. Ya se tiene otra vez, que se maquillaban, que se vestían como mujer y se ponían adornos como la mujer. Para que usted esté claro en ese tipo de cosas. Incluso habían hombres que se castraban o se autocastraban a sí mismos y se convertían en eunucos consagrados a esos templos de esos dioses. De ahí que vienen las monjas. Eran mujeres consagradas a esa diosa Astarte. Eran prostitutas del templo. Y se adoptó en el catolicismo romano, ¿verdad? Mujeres consagradas al servicio, no son prostitutas, ¿verdad? Son mujeres que no sé, eso cambió, ¿verdad? Pero el elemento de consagrar mujeres en el templo, de esa cultura cananea, babilónica, que tenía personas consagradas al servicio de esas diosas. La orden de la que se yo quiera, que se yo cuánto, voy a decir que, ¿verdad?, muy trabajadoras, muy serviciales, hacen servicios sociales que ningún evangélico hace, pero vienen de ahí. No quita su origen. La bondad de su servicio no elimina el origen pagano de sus órdenes y su concepto religioso. Las cosas hay que decirlas como son, ¿verdad? Hacer servicio que nadie hace, que tengan ancianitos de madrugada y van a la casa y dan servicio que no le pasa lo que esas mujeres hacen. Y se traen en un convento, ahí en un lugar, a hacer trabajo y a pasar en situaciones. Lo hacen, ¿verdad? Pero su origen viene de ahí. Esas prácticas que Dios había prohibido. Así que habían esos prostitutos rituales conocidos como los quesadín, que en hebreo quiere decir consagrado, que eran prostitutos del templo y que con frecuencia vestían ropas femeninas para realizar sus actos sexuales con adoradores hombres. Así que hombres iban a adorar a esos templos, a tener relaciones sexuales con esos prostitutos que estaban consagrados en esos templos para eso. De eso que estamos hablando, ¿verdad? Cuando Dios dice, no te pongas la ropa, no te la cambies, es de ese problema que Dios está hablando, que ha sido mal interpretado y mal usado tanto tiempo. Y en Primera de Reyes 14-24 dice: había también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones. Eso eran los sodomitas, los prostitutos que se vestían de mujer para tener actos sexuales en los templos paganos. Y por eso Dios dijo: el hombre no se ponga ropa de mujer. Pero no es un asunto de la moda, es que se estaba mezclando lo sagrado con lo profano, lo sexual con lo sagrado, y se estaba pervirtiendo la adoración.
Se estaba queriendo confundir los roles que Dios había creado. Se estaba sirviendo a dioses falsos con prácticas que deshonraban el pueblo. En los tiempos bíblicos, cuando un hombre se vestía de mujer, era para adorar a un dios pagano. Cuando una mujer se vestía de hombre, era para adorar a un dios pagano. Y de eso que viene la prohibición. No es por moda, ni porque falda, ni porque pantalón. Es porque el uso de esa vestimenta era usado en ese tiempo específico para hacer una adoración y una práctica sexual en un templo pagano. Y eso es la prohibición. Nada que ver con que falda y pantalón, ni que no. Es un tema de adoración, es un tema de identidad cristiana. Esto tiene que estar claro. Y entonces, porque mucha gente lo haga, bueno, el que lo quiera hacer que lo haga, eso no es mi problema. Pero usted no está sujeto a eso, porque se pone un pantalón y esté en esta iglesia, no está hablando de un Dios pagano. Este es un acto sexual de prostitución. Es una afrenta cuando un pastor quiera usted señalarle, acusarle, ese tipo de cosas. Obviamente el reconocimiento hace que uno haga muchas cosas a veces, pero bueno. Así que no es simplemente un acto de la ropa. Lo que está diciendo este texto es: no puedes participar ni puedes imitar estos ritos que mezclan la idolatría, la inmoralidad sexual y la distorsión de la identidad. Y entonces digo yo, ¿cuántos lugares hoy que se prohíben falda y pantalones y sin embargo se permite la inmoralidad sexual que Dios condena y condenaba? Y entonces la apariencia de la vestimenta, por al final, lo que Dios está procurando es dice: mira, cuidado, no puede permitir que la inmoralidad sexual llegue, porque la inmoralidad sexual llegaba cuando la gente usaba ese tipo de vestimenta, porque lo conducían allá, como José de la historia, por un lugar, no había espejo, y le dijeron: no, haz lo que tú quieras, y le gustó lo que hacía, y cambió el uso y la costumbre por el aplauso del público, porque era libre, y como se dio cuenta, estaba, ¿verdad?, como los tiempos de Sodoma, como los tiempos de Moisés. Esto es mucho antes de todo eso. Lo que sucedió, ¿verdad?, en esa historia. Así que en este tiempo estamos viviendo cosas parecidas. Un tema llamado ideología de género, la confusión del género. Especialmente todas estas ideas que tratan y quieren borrar la diferencia sexual como parte de la espiritualidad. No todo lo que tú quieres, no importa, es lo que tú piensas que tú eres. Cuidado, no se puede. Este era el problema de ese tiempo. Que esas prácticas querían borrar esa identidad, ese orden establecido, esa conexión, y quieren establecer una nueva espiritualidad en un concepto que se llama identidad de género. Y entonces la iglesia está perdida, luchando con falda y pantalones, y una parte de la sociedad imponiéndonos una identidad de género que era abominación al Señor, que llevó a un juicio severo. Eso causó problemas en el pueblo de Dios, estragos. Han pasado miles de años y todavía está luchando. La guerra que estamos viendo, ¿verdad? Estaba viendo por televisión. Y eso no es accidente de casualidad, es un problema de las consecuencias de este pecado. Y eso es así porque está sucediendo. Así que hoy, ya quizás no es el templo de Astarté ni de Baal, pero la cultura moderna está construyendo nuevos altares de confusión y de la autoidolatría. Porque ya no hay un templo para adorar a Astarté ni a Baal. La gente está autoadorando, está en una autoidolatría sin ningún templo, solito lo está haciendo. En este tipo de prácticas que
que muchas veces en ese simbolismo de inversión de género, adoración al cuerpo y redefinición del diseño divino, la gente tendrá esas prácticas de esa época. Porque ¿qué cree que sucede cuando un texto se cambia de que de mujer para hombre? O de hombre para mujer. Que la inversión de lo mismo que sucedía en aquel tiempo. Es la mismita práctica de los tiempos de los templos de Astarté y de Baal, pero sin el templo, en la propia casa. La auto, como decía, idolatría. La adoración al cuerpo. Ahora la gente, ¿verdad?, hace cosas increíbles para verse, para querer verse, para pretender verse. Bueno, no solamente eso, la gente que se hace cirugías para parecerse animales a otras personas. Esta vez no sucedió nada. Un reportaje de gente famosa de hace 20 años y ahora, y no se parece, se han cambiado, han puesto cosas más grandes por aquí, más buche, menos buche, se han puesto los cejas por aquí arriba, se han cambiado, una cosa increíble, ¿verdad?, de lo que la gente hace en esa adoración al cuerpo, pero sobre todo en la pretensión de redefinir, de cambiar el diseño que Dios hizo. Y ese es un punto, ¿verdad?, complejo para verlo, porque se convierte en un elemento que trae problemas. Así que vivimos hoy en un mundo donde las normas del vestir han cambiado significativamente, porque ya la ropa no comunica necesariamente el mensaje de aquel tiempo. En aquel tiempo la ropa distinguía, ya no hay, el mundo cambió. Así que necesitamos nosotros estar muy claros en cómo vamos, ¿verdad?, a trabajar este tema de la vestimenta en este tiempo. ¿Qué hacemos en este tiempo? ¿Cómo lo hacemos? Porque el mundo ya cambió. Ya no es un mundo que tiene un solo tipo de prenda, de diseño. Es un diseño único, una túnica. Ahora hay muchos diseños de vestimenta. Entonces necesitamos entender que necesitamos vestirnos de forma coherente con el diseño del sexo biológico que Dios da. Así que tenemos que tener, ¿verdad?, esa sapiencia. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo más sencillo es evitar adoptar o asumir estilos o prácticas que estén diseñadas para borrar o confundir la diferencia de género. O sea, yo no puedo poner una ropa que pueda expresar una confusión sobre el género. No puedo. Tengo un problema. Una mujer no puede usar un tipo de vestimenta, de diseño, que no dé una imagen clara sobre su género. Usted puede usar lo que usted quiera. Falda, pantalón, túnica. Lo que tiene que meter un mensaje claro de cuál es su género. ¿Cómo lo hacían en la antigüedad? Cuando eran prendas parecidas en el diseño, le ponían decoraciones especiales. Un bordado, una cinta, un aditamento que definiera el género de quien la usaba. Y esa es la sabiduría del cristiano de este tiempo. No puede usted ponerse un tipo de vestimenta que no defina su género. Y entonces no tiene nada que ver si un pantalón o una falda. Si no es un pantalón que no es de su género. Yo pienso que eso ha sido muy sabio en este tiempo. Porque los pantalones de hombre tienen un diseño diferente a los de las mujeres. Entonces, en eso yo pienso que en el mundo occidental en el que vivimos, eso no es un problema. El pantalón, porque el pantalón de hombre es uno y el pantalón de mujer es otro. Los diseños son totalmente diferentes. Porque
el cuerpo físico de la mujer es diferente al de los hombres. Entonces nos encajamos, ¿verdad?, en los diseños, y me parece bien, ¿verdad? Y digo esto para que usted esté claro en el tema de falda y pantalón. Lo que no deberíamos usar es una prenda de vestir que no define el género que tiene la persona, sea hombre o sea mujer. Así que un hombre, yo vi esta semana pasada, no lo escuché, porque me salen a hacer muchos videos, yo no veo los videos. Un hombre con una cartera de mujer, cuidado, porque es invento. Un hombre no debería usar un aditamento que se diseñó y se creó para una mujer, porque esto es una confusión. Y ahí hay un problema. Cuando usamos una cosa que no define, o que pone en duda, o que deja la duda, un espectro sobre la diferencia de género entre el hombre y la mujer. Y ese es el punto, ¿verdad?, que era en la antigüedad, por lo que se escribió ese texto bíblico. De que no haya ningún lugar a dudas de que tu vestimenta no refleje tu género. Y ese es el punto. Así que no habla de falda y pantalón. Así que habla de enseñar en la iglesia y en las casas a los hijos y a las hijas a afirmar con dignidad su masculinidad o su feminidad, sin caer en ese tipo de estereotipos opresivos ni de legalismos que no son divinos ni son bíblicos. Para usted ser masculino no tiene que usar una falda, y para usted ser femenino no tiene que bajar de su pantalón. Por ejemplo, en Oriente y en Medio Oriente hay países que usan túnicas los hombres todavía, pero son túnicas de hombres. En esa cultura las túnicas de hombres son diferentes a las túnicas de mujer, y se usan actualmente todavía, y la usan algunos países y algunos lugares de Oriente Medio. Bueno, pues en esa cultura usted puede estar seguro que la túnica de un hombre es totalmente diferente a la túnica de una mujer, y eso es lo que se trata, ¿verdad? Que haya una diferencia que identifique el género, y que usted no puede usar la de género contrario, pues no debería usarla. Y en segundo lugar o en cuarto lugar, nunca permitir que la moda o que la ideología de género o la presión social borre la distinción básica y bíblica entre hombre y mujer. Y la iglesia tiene que pararse de frente con eso. Y digo la iglesia, los cristianos son ejemplos, porque son ejemplos, ¿verdad? No puede permitir ese tipo de cosas que sucede. Así que usar este versículo como un legalismo superficial o una condena a estilos culturales neutros, bueno, pues hay que evitar ese tipo de cosas. Juzgar las apariencias sin considerar el corazón, el contexto y la intención no es sano. Así que en estos tiempos hay que estar muy claro que la ideología de género quiere destruir la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Y este versículo es una voz profética a ese atentado contra la fe cristiana, a todo aquello que intenta borrar la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Dios no comete errores ni se ha equivocado. Dios creó hombre y mujer con propósito, con dignidad y con belleza distinta. Este trasfondo bíblico lo que nos ayuda a entender por qué Dios llama abominación a estas cosas. No por una fobia a la ropa o a la cultura, sino porque la confusión deliberada de género como símbolo religioso o expresión de rebeldía es una afrenta para Dios. Es un tema, ¿verdad?, totalmente espiritual, nada de moda ni de ese tipo de cosas. Así que enseñemos, ocupémonos de enseñar con gracia y con verdad el valor del diseño de Dios para el hombre y la mujer.
Ayudemos a quienes enfrentan esa confusión de identidad sexual, con amor, sin afirmar el pecado, pero tampoco sin rechazar a la persona. Lo que estamos llamando es a aquella gente que tiene confusión de identidad, bueno, por llamarlos, tratar de que puedan enfrentar ese tema y que Dios pueda ayudarlos a salir de esa confusión que tienen. Ese es el trabajo de la iglesia, no una lucha para matarlos, sino para que Dios pueda sanarlos. Así que estamos llamados a ser un ejemplo de equilibrio, ni extremos legalistas, ni permisividad ciega. Como iglesia debemos enseñar con claridad, pero con compasión. El diseño de Dios para el hombre y la mujer es un asunto sagrado. No hay punto de negociación entre uno y otro. Y como decía, ayudar a quienes luchan con su identidad a encontrar su valor en Cristo, no en el molde de una cultura que repite viejas mentiras como nuevos modelos de obra. Nos ponemos de pie y vamos a hablar. Y concluyo diciendo lo siguiente: vestirse no es solo cubrirse, es también una forma de comunicar quiénes somos y a quién servimos. Y ahí que radica el punto de diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Sencillamente comunicamos quiénes somos y a quién servimos con la forma en que nos sentimos. Estamos llamados a vivir con una identidad clara, con pureza y con fidelidad al diseño del Dios Altísimo. Padre, damos gracias en esta noche por este tiempo especial que nos permites y nos ha permitido comunicar tu palabra y recibir todo el consejo que por tu palabra tú traes a nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad, porque sabemos que tú tienes mejores y mayores planes con nosotros que lo que podemos pensar. Gracias por la oportunidad de poder rectificar y de cambiar nuestro rumbo en esta tierra para agradarte y servirte y hacer las cosas como tú has establecido. Gracias por la oportunidad de renovar el compromiso de nuestra fe, de nuestros deberes cristianos, y bueno, de poder colocarte y seguir colocándote como el fundamento y el sostén de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, cada día a poder avanzar y crecer en este conocimiento de la verdad que nos va haciendo libres de todos esos estereotipos, prácticas, mandatos de hombres que nos llevan a distanciarnos de aquello que es el verdadero propósito, porque tú dejaste todo este consejo de tu palabra que es recogido en este texto que llamamos la Biblia. Continúa transformándonos y que el mundo pueda ver a Cristo en cada uno de nosotros, y quita cualquier distracción y damos la posibilidad, la bendición de poder escuchar cada día el susurro de tu voz, y que podamos entonces, escuchando tu voz, ser guiados por tu Espíritu y poder seguir creciendo en ese conocimiento que nos lleva a libertad. Muéstranos los pecados, los que somos cultos, y no dé la fortaleza para no caer en las tentaciones y las trampas del enemigo. Mira los caminos que hay en nosotros que están pervertidos y guíanos al camino eterno. Nosotros nos acogemos al pacto de Cristo porque dice que los pecados fueron ya llevados a la cruz. Simplemente los presentamos de ti en esta noche para que en tu gracia podamos ser restaurados y restituidos a tu presencia. Bueno, pues
danos la fortaleza para seguir perseverando en medio de un mundo que dice tu palabra que es maligno y perverso. Y abre los cielos y haz caer lluvia de bendición sobre tus hijos y tus hijas aquí reunidos, sobre tu pueblo, Señor, aún que no están aquí, aquellos que llamaste, escogiste, que marcaste con el sello de la salvación. Y mantén el gozo de tu presencia en nuestras vidas y permítenos esa gracia de poder abundar en buenas obras, de dar frutos que abunden para fuera de tu nombre. Y que entonces en esta tierra estemos bajo la protección divina, que tus ejércitos acampen alrededor de nosotros y tengan la instrucción, tus ángeles, de guardarnos, de protegernos, porque vivimos en tiempos complejos y peligrosos. Guárdanos, Señor, de toda adversidad y cualquier plan que sea contrario, derríbalo, deséchalo, cámbialo, Señor, porque tú tienes la facultad de cambiar el lamento en baile, la tristeza en alegría, el llanto en alabanza, la escasez en abundancia, el dolor en alegría, Señor, que tu ejército celestial nos defiende, y que por la defensa de tu reino, de nosotros en tu reino, en esta tierra, llegue la provisión, que no falte nada, Señor, a tu pueblo y a tus hijos, que estemos provistos y saciados de todas las cosas, y que provistos y saciados y con tu protección estemos siempre habitando a tu abrigo y a tu sombra, bajo tu gracia especial. Nosotros nos despedimos de este lugar y con la intención y el deseo de que sigamos en tu presencia y que estés con nosotros siempre, Señor. Así lo proclamamos y oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. No se vaya, vamos a dar por Jesús, que queremos la ciudad que sí. Venga, se me olvidó. Levanta su mano para acá y así. Padre, aquí está Jesús, este joven y de los tuyos, Señor. Aquí estaba desde chiquitito, pero pequeñito, unos añitos. Ya es un hombre. Nosotros oramos por él, Señor. Padre, ha venido a tu casa a buscar respuestas, a buscar soluciones, Señor. Y tú eres el Dios de todas las soluciones, de todas las respuestas. Así que nosotros en esta noche nos ponemos de acuerdo para que tú, oh Dios Todopoderoso, mire con ojo de misericordia a este joven, Señor, y a los tuyos, Señor. De aquello que fue tan parte la marca de la salvación y que hoy está aquí ante tu presencia en medio de todos nosotros, pidiendo respuestas y soluciones a todas sus inquietudes. Padre, tú las conoces todo. Yo no conozco los detalles, pero yo sé que tú conoces hasta la intención del pensamiento del corazón de Dios. Y tú que lo conoces todo, Señor, yo te ruego y te rogamos de común acuerdo que tú mires, Señor, este joven y toque todo su corazón, todo su ser. Que la sangre de Cristo le cubra, le limpie todo pecado, le borre toda aquella cosa que puedan haber que lo separa de ti. Y que en esa bendición de tu gracia especial, porque tú llevaste a la cruz sus pecados, por su llaga personal, Señor, y no hay nada que pueda atarlo, Señor, porque tú lo hiciste libre, Señor. Declaramos la libertad de Cristo en la cruz de Calvario sobre Jesús, Señor, y declaramos tu palabra de bendición y tu promesa cumplida sobre él, Señor. Él ha sido apartado para ti y tú le has escogido para glorificar tu nombre y para que tu nombre sea glorificado en esta tierra a través de él, Señor. Muéstrale el camino, Señor. Habla su corazón y revela todas las cosas que él necesita hacer para glorificarte en su vida y para que tú te glorifiques en él, en esta tierra. Nosotros declaramos este joven la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento y la bendición del Todopoderoso en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Eso me parece. Vamos
Dios les bendiga a todos, que se esperen el domingo, Dios mediante.